Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a Domus Aurea, un podcast donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene de escuchar. Ok, esta semana vamos a empezar con lo que vendría siendo nuestro primer tema de apología o de apologética. ¿Qué es esto? Significa defensa de la fe. Nuestro trabajo dentro de la evangelización también es el enseñar a los demás cómo defender nuestra fe, enseñar nuestra identidad a los demás. Para ello, vamos a empezar con los orígenes de la iglesia. El por qué los católicos somos católicos, de cuándo empezó esto y por qué nosotros decimos que el catolicismo es la iglesia verdadera. Para esto, me gustaría que alguno de los chicos leyera la cita de Mateo 16, del 18 al 19. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, aquí podemos encontrar dos cosas. La primera es la fundación de la primera iglesia, la iglesia de Cristo. Hay algo muy importante aquí que dice que las fuerzas del Hades, según la traducción de la Biblia de Jerusalén, no prevalecerán sobre ella. El Hades es como antiguamente se le podía llamar al mal. Recordemos que la Biblia fue primero traducida del griego. Esto significa que la primera iglesia, la iglesia de Cristo, nació en un punto y creció sin detenerse. No es es que primero se inventó Cristo fundó su iglesia, desapareció, pero ahora mi pastor ha tenido un sueño y fundó una nueva iglesia, la iglesia de hace 2000 años. No, es la misma iglesia que se fundó en aquel tiempo, sigue. La segunda es la entrega de las llaves del cielo. Es decir, tenemos una sucesión apostólica, son papas desde la época de Pedro hasta la época de Francisco. Para iniciar ya completamente este tema, Raúl nos va a hablar un poquito acerca del origen del catolicismo. Bueno, en realidad, hablar del origen de nuestra fe es hablar pues de su fundador, de Cristo Jesús. Y como dice la palabra en 1 Corintios 3, del 10 al 11, Él es la piedra angular de la doctrina cristiana. Y esta religión fue heredada del pueblo judío por la fe en un único y verdadero Dios, según Éxodo 20, del 2 al 3. Entonces, digamos que en este pasaje que ya leímos de Mateo, se ve cómo Jesús edifica la iglesia en la piedra, que es Pedro. Digamos que ahí también hay un debate sobre el primado de Pedro, porque dicen que el Señor no se estaba refiriendo a Pedro como la piedra, sino que se refería a otra cosa, pero que en realidad cualquier cosa se inventan, pero dicen que el pasaje no dice eso, pero claramente según la traducción directa del arameo, sí quiere decir que era piedra. Y pues la primera vez que se utiliza el nombre de cristiano es en la provincia romana de Antioquía, actual Antaquia, en Turquía. Y este nombre fue aceptado por todos aquellos que soportaban los sufrimientos de su fe. Había un cardenal que se llama John Henry Newman. Él fue converso del anglicanismo, él fue pastor anglicano, y él tenía una frase que es muy importante para entender muchas cosas, que es: la historia es el fin del protestantismo, porque él encontró su conversión a raíz del estudio de las evidencias históricas. Y vemos cómo
han habido, desde Francisco hasta San Pedro, 266 sucesores, y como esta línea ha sido ininterrumpida. Una de las objeciones que más hacen los protestantes es que Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica, pero cuando él nació, en el año 272, ya había existido 26 papas. Y quien reinaba en ese momento era San Félix I, que era el Papa 26 de la Iglesia Católica. Como dato curioso, el Papa San Félix fue el primero que ordenó que en los templos se celebrara la misa sobre las reliquias de los mártires. Hoy día en todas nuestras iglesias, en el altar tenemos alguna reliquia de algún santo o de algún mártir. Y por ejemplo, esa es una de las cosas que también los protestantes mienten, porque ellos dicen que el uso de reliquias es algo reciente y no es así. Eso lleva muchos años desde los primeros mártires. Y uno de los más célebres doctores de la iglesia y padres de la iglesia es San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía vivía en la época del emperador Trajano. Y en el encuentro, y un día Ignacio se encontró con él no le tenía miedo a nadie. Y un día él iba a pasar por donde él estaba y pues Ignacio no se le ocultó y se le presentó. Entonces este emperador, porque pues San Ignacio era pues obispo de esa provincia y cuando el César fue, pues él no se le ocultó. Entonces Trajano le dijo que por ser cristiano tenía un espíritu malvado. Y él le respondió, nadie puede llamar malvado al teóforo. Entonces le preguntó, ¿qué es un teóforo? Y entonces San Ignacio respondió, es el portador de Dios, quien lleva a Cristo en su pecho. Entonces el emperador le dijo que explicara más esta afirmación. Entonces él dijo, está escrito que habitaré y andaré en medio de ellos, refiriéndose a la Santa Biblia, en la 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Así por estas palabras, él mismo daba testimonio de un milagro que vendría sido confirmado después de su martirio. A raíz de este encuentro que tuvo con él, entonces fue arrestado y Trajano lo condenó a muerte. Entonces resulta que Ignacio tenía amigos, a pesar de que el Imperio Romano pues era anticristiano, él tenía muchos amigos influyentes. Y él hubiera podido detener su muerte, pero aún así les dijo a sus discípulos que no, que era necesario que el grano de trigo muriera para que pudiera dar fruto. Y en el camino de su arresto, él hizo muchas cosas, incluso bautizó gente, se convirtieron personas al ver cómo él llevaba ese espíritu cristiano. Y recordemos que San Ignacio era discípulo del apóstol Juan. En cambio, no conocemos ningún protestante que haya sido discípulo de los apóstoles. Entonces, pues, cuando él ya llegó a donde los leones, había mucha gente ese día. Ese día dicen que se convirtieron más de 5,000 cuando presenciaron la muerte de San Ignacio. Y pues había una gran multitud ese día en el Coliseo Romano. Y cuando las puertas, ese día él tenía su traje de obispo completo, porque él quería dar testimonio de su fe. Y eso es ¿cuántas personas se avergüenzan de, por ejemplo, ponerse una cruz, o incluso o de llevar una medalla de la Virgen, ¿no? ¿Cuántos incluso en la vida religiosa ya desechan los hábitos porque dicen que eso no tiene ningún valor? Entonces, pues él, cuando estaba esperando que los leones fuesen liberados, él se vio que la gente se estaba burlando de él. Y pues bueno, dijo como que él no le dio importancia a eso. Había mucha alegría porque iban a matar a San Ignacio ese día entre los paganos. Entonces soltaron los leones.
y él salió corriendo hacia los leones, y cuando los leones saltaron hacia él levantó la mano y los leones quedaron quietos, quedaron como congelados. Y se arrodilló, levantó los brazos al cielo y clamó en voz alta: Señor, los que me acompañan y que son también tus hijos, me pidieron rezar para que algo sobre este martirio sirva de estímulo en su fe. Es necesario que yo sea triturado como el trigo, para ser ofrecido a ti como pan. Te ruego, Señor, que cumplas la voluntad de ellos y también la mía. Después de la oración, presenciada por estupefacción por los paganos, entonces el santo hizo un gesto con los animales y sacó a los animales de el milagroso, digamos, congelamiento en que los tenía, y ahí sí se lo botaron y lo destrozaron. Luego se llevaron los animales y en la noche los cristianos entraron de incógnito al Coliseo a coger la arena untada de sangre como reliquia. Y cuando llegaron, encontraron intactos el fémur y el corazón. Y una cosa que fue bien impactante fue que en el corazón estaban escritas las palabras Iesus Nazarenum Rex Judeorum, las mismas que estaban escritas encima de la cruz. Y las letras estaban escritas con las venitas del corazón de San Ignacio. ¿Pero por qué contamos estas cosas? Pues para que sepan que estos primeros cristianos y estas primeras expresiones de fe, ellos eran todos católicos. Tenían su obispo. Decía un santo: donde está el obispo está la iglesia, decía el mismo San Ignacio. Y San Cipriano decía: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia católica como madre. Y ya pues para ir concluyendo esta primera parte, hay un texto de un santo que se llama San Roberto del Armino, y él da 15 razones de por qué la iglesia católica es la verdadera. Una de ellas es por su antigüedad, porque sus ancestros están directamente unidos a Jesús. Ninguna de las iglesias que tanto atacan la iglesia católica pueden probar que vienen directamente desde Jesucristo. En cambio, la iglesia católica sí puede, porque fue el mismo Jesús que la fundó. Incluso Lutero decía que la iglesia había durado 15 siglos antes de que él viniera, y luego alegaba que se había corrompido y que tenía que regresarla a la fe original. Entonces él decía, él no creía, por ejemplo, en el capítulo que leímos de Mateo. Él sí creía que las puertas del infierno pudieron contra la iglesia y que por 15 siglos no hubo iglesia y que Dios lo eligió a él para restaurar esa iglesia. Entonces, podemos pasar al siguiente tema si quieres. Eso es como para concluir el origen del nombre cristiano y de dónde sale nuestra fe. Muy bien, la historia me recuerda un poco a una frase de Tertuliano que decía que la sangre de los mártires era semilla de los cristianos. Me imagino que... ¿Cómo? Sí, tal cual, así es. Esa es una de las muestras de que el sacrificio que nosotros hacemos. Muy bien, entonces hablábamos de cómo empezó la primera iglesia, pero no hemos dicho cómo nos empezamos a llamar católicos. Mike, ¿me haría los honores? Sí, claro que sí. Bueno, el nombre de la Iglesia Católica, este nombre proviene pues del griego, que significa católicos. Luego pasó al latín, que es catholicus, y pues bueno, este término significa universal, o sea, quiere decir que implica a todo el universo, incluso pues los que estamos acá metidos en este podcast, cualquiera que está acá en este planeta, porque pues pertenece al universo. Bueno, mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué? Pero ¿por qué se llaman católicos? ¿Dónde dice que la Biblia, no sé qué? Porque siempre es con lo que empieza, ¿no? Si no está en la Biblia, entonces no existe. Pero pues en la Biblia sí aparece. Está en Mateo 28, del 19 al 20, donde nuestro Señor Jesucristo les dice que vayan por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
También pide que se enseñe todo lo que él ha mandado y prometió que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Entonces, esto quiere decir que ese término católico se utilizaba desde hace mucho tiempo, simplemente pues no así como la gente quiere literalmente que pues la Biblia lo diga, pues no va a aparecer así tampoco, obviamente, porque pues la Biblia está traducida, entonces obviamente no va a decir católico así como ellos piensan. Sí, lo otro también es que ese nombre se utilizaba hace mucho antes, como decía Francisco de Constantino, porque es lo que está diciendo mucha gente, que no, que es que Constantino fundó la Iglesia Católica, pero él gobernó fue desde el 306 al 312. Lo que pasó con Constantino fue que él dijo como, bueno, ya no persiguen más a los cristianos, y se detuvo eso por esa época. Pero en sí él no fundó nada, porque como dijo Francisco, antes de eso hubo una lista de papas, hubieron 26 papas, creo que fue. Entonces es imposible que él haya fundado eso, ¿no? Acá pues hay una cita de San Ignacio de Antioquía, que fue del 106, o sea, antes de Constantino, que dice, cuando el arzobispo aparece, dejar ser la gente como es, donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Indudablemente la palabra se utilizaba antes de la época de la escritura, o sea, ya se utilizaba en general la palabra católicos. Ese es el origen del nombre católico como tal. Muy bien, Raúl, ¿quieres comentar algo? Sí, digamos que una curiosidad, el nombre católico fue, digámoslo así, usado por primera vez por este santo que hemos explicado, San Ignacio de Antioquía, y viene del griego, que es catolón y significa de acuerdo con el todo. Un discípulo de este santo, que se llama San Pacián de Barcelona, y él escribía: cristiano es mi nombre, católico mi apellido. El primero me denomina, mientras que el segundo me instituye. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para contar un corto testimonio de un pastor que se volvió católico, que se llama James Aiken. Él es de Texas, en Estados Unidos. Fue criado en una iglesia evangélica, en una secta que se llamaba Church of Christ, y él desde niño leía mucho la Biblia. Y leía el Apocalipsis, y un día, pues, de tanto leer, como que se asustó, se metió en muchas cosas, y por leer la Biblia, sin una guía, porque como ustedes saben que las sectas dicen que uno puede leer y entender lo que quiera, se metió al movimiento de la nueva era, y comenzó a ver cosas extrañas. Incluso en ese movimiento de la nueva era se conoció con una joven que se llamaba René, que más adelante se convertiría en su esposa. Él siguió con eso de la Biblia y comenzó a seguir televangelistas, que digamos que en nuestra realidad latinoamericana no es muy común, pero en Estados Unidos sí, por televisión aparecen muchos de estas personas. Uno de ellos es muy famoso, que se llama Gene Scott, y entonces, a raíz de tanto escuchar a este televangelista, se convirtió en la iglesia presbiterana. La iglesia presbiterana es una de las que se sale de la iglesia anglicana, de la iglesia episcopaliana. Y esta iglesia, bueno, se metió entonces a pastor y comenzó su preparación, y pues allá en ese curso de pastor que dan allá, bueno, cabe aclarar que por lo menos ellos dan un curso de pastor, ¿no? Aquí en América Latina se vuelve pastor, solamente abre la bodega que tiene y ya se hizo pastor. El garage. Ajá, tal cual. Y entonces pues él comenzó a leer, bueno, y en esa preparación se casó con René, porque pues se dio cuenta que ella era la mujer que Dios le había elegido. René tenía una particularidad, ella era una muchacha que tenía una enfermedad intestinal que le afectaba todo el cuerpo, y a veces le producía dolores de espalda muy tenaces y no podía salir a la calle, por lo que ella era una mujer muy leída, o sea, ella leía muchísimo. Y lo que más le gustaba leer era de historia. Entonces tenía un conocimiento grandísimo de historia. James Aiken cuenta que cuando ella iba
él iba con ella al cine, ella le corregía las películas, los errores históricos, ella sabía mucho de historia, muchísimo, ¿sí? Entonces ella pues siempre fue así, pues en ese tema. Y entonces cuando él se casó con ella, él decía, con ayuda de Dios tengo que curarla de dos males. Para él, para James, ella tenía dos males. Una era su New Age y la otra que era católica. Entonces él fue, bueno, lo primero, lo New Age, entonces él fue allá a su secta y consiguió los libros de argumentos bíblicos contra la nueva era y se los dio. Y ella pues los leyó y le dijo después que le dijo, te tengo una buena noticia, voy a dejar la New Age. Y entonces él se puso contento y ella pues dejó eso. Entonces él pensó hacer lo mismo con la Iglesia Católica. Entonces le trajo unos libros de la secta que son contrarios a que hablaban mal de la Iglesia Católica, para ver si se salía de la Iglesia Católica y se pasaba a la secta pues donde él estaba. Y entonces ella comenzó a leer estos libros y pues él pensó que después de leerlos, la consecuencia lógica iba a ser que ella se iba a salir. Pero ella le dijo, no, pues estos libros están llenos de errores históricos, dicen que Constantino instituyó la iglesia y eso es falso. Dice que los sacramentos son una invención católica y eso es falso. Eso ya existía mucho antes. Entonces, esos libros antes, ella dijo, antes le pasó fue lo contrario. Con estos libros antes me convencieron de ser más católica, y ella misma entonces compró sus libros y le demostró a él con argumentos históricos que la Iglesia Católica era la verdadera iglesia, pero pues él no quiso creer, y él decía como que debía seguir en ese tema, y como pastor pues no le iban a dar trabajo, y comenzó a angustiarse por ese tema, pero no le puso cuidado. Luego René decayó en su enfermedad y le anunciaron un cáncer terminal. Entonces, él se dio cuenta que la esposa llevaba la enfermedad con mucho estoicismo, con mucho sentido espiritual, con alegría, y él no veía eso en los protestantes. Él decía que él no veía en los protestantes alegría en el sufrimiento ni nada, algo que sí tenía ella como católica. Con eso, sus prejuicios bajaron y comenzó a leer libros de historia, y entonces a medida que su esposa se iba enfermando y le iba dando testimonio, él no pudo dejar de ser católico. Y recibió los sacramentos en una sola ceremonia, o sea, ella ya estaba agonizante y en el hospital, con ella ahí enferma, el padre le dio todos los sacramentos, el bautizo, la confirmación, la comunión, obviamente pues después de la preparación. Se casan por la Iglesia Católica, eso fue un sábado, ella muere el martes. Y entonces pues él quedó viudo, pero él dice en su mismo testimonio que se encontró con la verdadera esposa, que era la Iglesia. Y hoy día pues él es apologista católico y da conferencias sobre la iglesia. Uy, interesante. Sí. Eso pasa mucho con las enfermedades en el ámbito de los protestantes, ¿no? Muchas veces dicen que como ellos no, si no son prósperos, porque ellos todo el tiempo es que la prosperidad, que si no es algo bueno, entonces que eso no es de Dios y eso es castigo de Dios, cuando pues muchas veces no lo es, ¿no? Hay veces necesitamos un alto en la vida para reflexionar sobre las cosas, y a veces necesitamos también abrazar la enfermedad para acercarnos un poco más a Dios, agradecer incluso por ella y orar, entregar todos sus sufrimientos y esas cosas al Señor, que Él todo lo recompensa. También quiero aclarar algo, es que, o sea, lo de San Ignacio de Antioquía, que utilizó el término católica, no fue la primera vez. Simplemente se utiliza, o sea, no es que se hubiera utilizado por primera vez ahí, sino que es escrita. O sea, se encuentra escrita por primera vez. Pero el término como tal ya se empleaba hace mucho, mucho más antes. Bien, ahora sabemos que la primera iglesia cristiana en el mundo fue la católica. Históricamente puede ser comprobado. Tenemos sucesión apostólica desde el tiempo de Pedro hasta la fecha. Han habido papas. El nombre católico no fue sacado de la manga por Constantino, sino desde hace mucho se utiliza. Es una traducción bíblica de lo que vendría siendo universal o para todos. Pero he escuchado mucho que dicen que el
catolicismo no es realmente la iglesia que fundó Cristo, no es la iglesia de la Biblia. Y entonces, pues uno se pregunta, ¿y cuál es la iglesia de la Biblia? Especialmente porque la iglesia inventó la Biblia. Se escucha un poco extraño el decir que la iglesia fue quien inventó la Biblia, porque realmente no la inventamos, pero la iglesia fue la encargada de compilar, de seccionar, de decir que era canon, que no era canon, mostrar que era lo inspirado por Dios. Hubo hace muchos años algo que se llamó el Consejo de los 70 Sabios. Estos 70 sabios se encargaron de buscar qué era canon, qué no era canon, qué estaba dentro de la inspiración de Dios, tomando primero el Antiguo Testamento y decir, esta es la religión que tenía Jesús, era judío. Entonces, esto es de antes. Y ahora vamos a agregar una nueva, el Nuevo Testamento. Esta parte nueva recopila los hechos tomados por Pedro, por Marcos, por Mateo, los hechos históricos que tomó Lucas, que Lucas nunca conoció a Jesús, pero pudo conocer a gente que Lucas se integra de una manera un poquito más social. También escribe Hechos de los Apóstoles, que son únicas de los apóstoles, sobre todo de Pedro, ya que era secretario y médico particular de este. Y esa compilación que hace la Iglesia Católica, vuelvo a decirlo, más tarde se traduce primero al latín, en lo que vendría siendo la versión Vulgata. Vulgata o vulgar significa común o para todos. Y pasa mucho tiempo, se va traduciendo. Algunas traducciones son la traducción de la traducción y a veces se pierde un poquito, pero siempre hay un organismo dentro de la iglesia que se encarga de checar que tiene el mismo significado, aunque se diga con palabras un poquito más comunes, para que el significado no se vaya perdiendo. Y pues pasan los años, llega Lutero, la primera Biblia que obtiene y con la que predica es católica, hasta que un día dice, no, ¿saben qué? Esto no se adecua a mis necesidades. Bueno, probablemente no lo dijo así, debió de haber dicho algo así como, no es inspiración del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahora, todas las Biblias que salgan, le van a faltar estos 7 libros y se crean las nuevas Biblias. Empieza a salir la Reina Valera y ya se va deformando un poquito lo que son las Santas Escrituras. Entonces realmente lo que venimos creyendo que es el cristianismo bíblico es el cristianismo católico, que nosotros mismos recopilamos, que nosotros mismos juntamos y que nosotros mismos canonizamos. Y lo que vienen pidiendo nuestros hermanos separados al hacer sus sectas o sus iglesias de garage intentan traducir nuestras enseñanzas a su conveniencia, diciendo qué es canon y qué no es canon. Bueno, yo sí quería agregar una cosita con respecto a eso, que pues muchas veces uno hablando con los protestantes le dicen a uno le pregunta, bueno, pero ¿por qué a su Biblia le falta tantos libros? Entonces ellos dicen, no, es que esos libros son apócrifos. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que son apócrifos? Lo que pasa es que esos libros, los judíos determinaron que eran apócrifos porque habían sido escritos en griego y eliminaron así del Antiguo Testamento 7 libros, que es Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. Pero si pensamos bien las cosas,
que otros libros fueron también escritos en griego y están en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay libros en griego, pero ellos no eliminaron estos libros porque pues como, o sea, decir que está bien eliminar esos libros porque están en griego, eso sería totalmente contradictorio, porque pues es que o sea, ya después de la venida de Jesucristo ya los judíos no tenían ninguna autoridad. Entonces solo quería agregar eso a lo que dijo Alejandro. Muy bien. Raúl, ¿a ti te gustaría comentar algo? No, yo creo que ya con lo que han dicho está bien. Muy bien. Entonces, pues ya terminando esta última sección, las Biblias recortadas se hicieron populares porque pues, Martín Lutero era alemán, la prensa era alemana y el protestantismo como tal nació en Alemania. Entonces las únicas Biblias que se podían imprimir a grandes velocidades eran alemanas, ya que ellos tenían imprentas. Por otro lado, los católicos en toda Europa no tenían imprentas, sino se hacía a mano. Entonces en lo que uno hacía una Biblia impresa, no llevaba ni la primera página. Bueno, exagero un poco, pero la idea es que la velocidad de impresión de la Biblia protestante era mucho mayor, entonces era más fácil de distribuir. Y como estas Biblias estaban adulteradas, el Papa en aquel momento dijo, mejor que no cualquiera pueda usar una Biblia, porque si la van a malentender y van a leer cosas que están mal, mejor lo mantenemos pues tranquilo. Pero lo que le falló fue que como estos imprimían Biblias a gran velocidad, muy pronto las Biblias protestantes llegaron a las manos de los católicos y entonces se fue haciendo muy común que todos pudieran tener su Biblia protestante en casa, además de que eran mucho más baratas. Ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que las traducciones son diferentes, que los deuterocanónicos únicamente están en las Biblias católicas y en las primeras Biblias protestantes, esto antes de que Lutero quitara las Biblias, los libros, y que la idea de el cristiano bíblico, el cristiano que tenemos que ser según la Biblia, únicamente se puede dar en la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica compiló, tradujo, seccionó y exportó la Biblia como se conoce, y lo que los protestantes tienen y buscan pues replicar según ellos solamente es la réplica de lo que nosotros hacemos. Para terminar este tema ya en general, ¿a alguno le gustaría hacer un comentario final? Pues sí, que no podemos olvidar pues que este es solo uno de tantos temas pues de defensa de la fe y que es pues la antigüedad de la iglesia. O sea, es como, hay un sacerdote que se llama Jorge Loring y él tenía una analogía muy interesante. Él decía pensar que las iglesias no católicas, que las iglesias evangélicas son la verdadera, es como una mujer que está casada y el marido se va. El marido es militar o marinero y se va a navegar 15 años y se muere y pasan 15 años. Y después de 15 años ella dice que quedó embarazada y que le preguntan de quién es el hijo y ella dice que del marido, del difunto marido. O sea, es imposible. Es imposible porque pues han pasado 15 años desde que él ya no está. Asimismo, pues es imposible que otra iglesia que no sea la católica sea la verdadera y única iglesia. Me voy con muy buenas frases de este tema. Una es esa del padre Loring, que en paz descanse, y otra es
una que dijiste al principio, donde la historia es la perdición de los protestantes. Sí, esa es del cardenal John Henry Newman. Creo que hoy día es beato, no estoy seguro. Que él fue ex pastor también. Sí, sí. Michael, ¿quieres agregar algo? No, ya. Pienso que está perfecto y pues bueno, hay mucha lana que cortar. Podemos hablar de muchos más temas a profundidad. Si quieren, cuando dejen sus comentarios o sus sugerencias en el correo electrónico que Francisco les va a dar al final, podríamos agregar muchas más cosas que ustedes quieran escuchar o también estamos dispuestos a escuchar también correcciones y hay algún error que creo que pues... Todos cometemos errores. Sí, todos cometemos errores, pero pues creo que lo que hemos dicho ha sido sacado pues a través de la historia. Cualquiera que tenga Google puede corroborar la información que estamos dando también, obviamente. Los invito a que no coman entero en ninguna, pues de ningún lado, o sea, incluso de la misma iglesia católica, hay también que discernir algunas cosas. Hay veces que uno, no para mal, me refiero, hay que discernir también para bien. O sea, las cosas hay que analizarlas. Entonces también la invitación es para eso. Incluso si usted ahorita nos está escuchando y es un protestante, es también para que se tome ese tiempo y analice las cosas, ¿no? Repase la Biblia, busque la historia y así decide si quiere, pues, pertenecer a la verdad, por así decirlo. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues, ya para terminar, espero que estas enseñanzas les hayan sido útiles para profundizar y conocer mejor su vida cristiana. Les recuerdo también que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X. Pueden suscribirse también a nuestro canal de YouTube, estamos como Angelorum X. Y también pueden encontrarnos en iVoox como Domusauria Podcast. También pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, inquietudes, opiniones y pedidos de oración en el correo domusauriapodcast@outlook.com. No siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.